Sedlec es un antiguo paraje de la localidad de Kutná Hora, República Checa, una ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde se encuentra una peculiar capilla decorada artísticamente con los restos de al menos 40.000 personas que en su época eligieron este lugar como el sitio ideal para su descanso eterno. Ingresar a este templo se convierte en toda una experiencia sobrenatural. La historia de este inquietante lugar comienza en el año 1278, cuando el abad del monasterio de la Orden del Císter de Sedlec fue enviado a Tierra Santa por el rey Ottokar II de Bohemia. En su recorrido, el religioso recogió un poco de tierra del Gólgota, un monte situado en las afueras de Jerusalén y en donde se cree que Jesucristo fue crucificado. Al regresar, trajo consigo esta tierra y la esparció sobre el cementerio del convento. Este hecho pronto cobró resonancia y el Camposanto se volvió muy atractivo en toda Europa central. Se creía que quien descansara en este lugar iría al cielo en un solo día. Fue tal la demanda, sumada a la Gran Peste Negra y varias guerras, que los monjes se vieron obligados a ampliar su necrópolis, que para ese entonces ya tenía una superficie de 3,5 hectáreas. Tiempo después, sobre el mismo cementerio, se construyó la iglesia de Todos los Santos, un templo barroco que en su parte inferior albergaba una capilla que hacía las veces de osario y en la que se guardaron los numerosos huesos de las fosas comunes exhumadas durante la construcción del santuario. Se dice que fue un monje tuerto el responsable de amontonar los restos durante varios años y a manera de pirámides, para almacenarlos. Las osamentas estuvieron apiladas en este lugar hasta 1870, fecha en la que a un carpintero checo llamado František Rindt se le hizo el encargo de poner en orden aquel macabro caos. El genio artístico de Rindt se materializó en una enorme lámpara de araña que contiene al menos una unidad de cada hueso que forma el cuerpo humano. Guirnaldas de cráneos que cubren las bóvedas, un pináculo, un crucifijo, y hasta un escudo de armas de la familia que lo contrató para tal efecto. Magníficas estructuras de cráneos y huesos adornan cada rincón de la capilla. El genial carpintero los convirtió en parte integral de la decoración, en su verdadera naturaleza. En la capilla se estima que descansan de esta singular forma los restos de más de 40.000 personas, que mientras esperan la llegada del juicio final, son contemplados y admirados por numerosos turistas y amantes de las ciencias de la salud, quienes no dejan de sorprenderse ante tal magistral obra.